Ya, a ver, está muy bien. Este año se cumplieron 25 años del exitoso operativo Chavín de Huántar, donde se rescataron a los rehenes de la residencia del embajador de Japón, residencia que fue tomada por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el mediador de este operativo tan exitoso fue Monseñor Cipriani y el entonces ministro Domingo Palermo, que ahora vamos a Bueno, establecer contacto con él. Ingeniero Domingo Palermo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿cómo está? Buenas tardes. A la orden. ¿Qué nos puede decir de este trabajo tan importante que hizo usted como representante del gobierno del presidente Fujimori para negociar una solución pacífica? Esta gestión también fue muy bien acompañada por el entonces arzobispo de Ayacucho, Monseñor Juan Luis Cipriani. ¿Qué recuerda de estas negociaciones? Bueno, fue una historia complicada. Parece mentira, han pasado ya 25 años. Fue un drama en el cual quedó envuelto el Perú, Japón y muchos países cuyos representantes a nivel de embajadores o funcionarios diplomáticos fueron invitados al Ágape en la residencia del embajador de Japón. Incluso muchos de sus colegas ministros de Estado de aquel entonces fueron rehenes. ¿Usted fue invitado originalmente a asistir al evento? Sí, y precisamente el día de la toma de la residencia, estuvimos fuera de Lima conjuntamente con el presidente Fujimori. Y estuvimos en una ciudad cercana a Lima, la ciudad de Nazca, y donde fuimos a inspeccionar unas obras, porque esta ciudad había sido víctima de un sismo y habían tenido daños importantes, ¿no? Entonces nos retrasamos y cuando regresamos a Lima ya eran como las 8 de la noche. El presidente decidió ya no asistir y yo tampoco asistí, ¿no? Entonces me enteré después, camino a mi casa, me enteré por la radio de este suceso. Usted está dando un dato muy importante que ahora se puede entender por qué estaban los hermanos, dos hermanas y un hermano del presidente Fujimori y la madre del presidente Fujimori. Si no hubiese existido este contratiempo, hubiese asistido a la residencia del embajador y esto hubiese sido una magnitud superior si el presidente estaba en la residencia. Yo entiendo que sí. Y era el invitado esperado por los terroristas, ¿no? Lamentablemente para ellos y afortunadamente para el presidente no llegó a concurrir. Muchos hablan de la frialdad necesaria en estos casos, ni más para un hombre de Estado, que tuvo el presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, para resolver esta situación, a pesar de que había familiares y ministros de su gabinete en la residencia. ¿Qué nos puede decir de cómo tomó el presidente Fujimori esta decisión, primero de negociar y segundo de planificar una operación exitosa por varios comandos peruanos, entre ellos veteranos de la guerra del Cenepa? Bueno, el presidente desde el primer momento, por supuesto, tenía una gran preocupación por su familia, pero se involucró de una forma total en el tema y fueron produciéndose ciertos eventos
Por ejemplo, la madre del presidente salió esa misma noche y había, uno de los terroristas tenía la relación de los invitados y obviamente estaban los nombres de los familiares del presidente. Entonces, la señora venía, como otras personas mayores, venían acompañados de algunas señoras más jóvenes. Y cuando le tocó el turno de la señora Fujimori, de la madre del presidente, uno de los terroristas, probablemente el que tenía la relación en la mano, le preguntó cómo se llamaba. Y la señora que la acompañaba le dijo que no hablaba español. Entonces el individuo este dijo, bueno, ya pase, ¿no? Y así pasó de una manera circunstancial y realmente audaz, Y salió aparte sin ningún recordemos problema. que si se identificaba con su documentación, el apellido materno de Fujimori es el igual que al apellido paterno, Fujimori Fujimori, era muy obvio de que era familiar. Sí, pero yo no sé los detalles de cómo estaba identificada la señora a quien me he referido, pero ella salió esa misma noche sin mayor problema y fue una situación fortuita que muy favorable, ¿no? ¿Qué nos puede decir de la participación del arzobispo de Ayacucho, Monseñor Juan Luis Cipriani, en esta negociación tan importante? Eh, Monseñor Cipriani, que en ese momento era, eh, todavía no era, no Era tenía lo arzobispo que de Ayacucho. era solo arzobispo de Ayacucho. Es una persona muy humana, muy inteligente y fue realmente un gran aporte para los resultados eh, beneficiosos de esta aventura muy, muy complicada, ¿no? Juan Luis ha hecho un gran trabajo. Imagino que usted como mediador en representación del gobierno ha hablado con el líder de los terroristas, Néstor Serpa Cartorini. ¿Qué nos puede decir de este líder terrorista? Este individuo tenía un esquema típico de un líder sindical. Entonces se organizó una mesa de reuniones que estaba conformada por un representante del gobierno, que en este caso yo representaba al gobierno, luego estaba el embajador de Canadá, un señor Anthony Vincent, luego un embajador de Japón, un señor muy inteligente, Terusuke Terada, luego estaba Monseñor en representación de la Santa Sede, Monseñor Cipriani, y nos sentábamos en una mesa y yo proponía, Serpa Cartolini proponía algunas cosas, discutíamos todo en presencia de esta comisión de garantes para luego los acuerdos sean cumplidos tal cual se hicieron, ¿no? Entonces, he conversado con Serpa, sí, y varias veces en privado, porque en algunos momentos los garantes querían conversar entre ellos, en privado también. Luego teníamos que salir tanto Serpa y su segundo, que lo apodaban el árabe, salíamos y yo como la contraparte también tenía que salir. Y entonces hemos estado más de una vez solos en una sala conversando. O sea, tengo un recuerdo muy, muy claro y he conversado con él, una persona complicada, muy complicada, de ideas
fijas y tenía una especie de cassette que lo repetía con frecuencia, ¿no? Entonces, pero es el típico negociador de un sindicato. Ingeniero, Esa es, ¿piensa que una personalidad como la de Serpa puede pergeniar un plan de esta magnitud? ¿O él era un instrumento de un autor intelectual quizás con conocimientos más profundos? Porque muchos dicen que Serpa era una persona un poco limitada intelectualmente. bueno, para este tipo de acciones yo creo que tenía especiales condiciones. Él tenía un liderazgo notorio dentro del grupo. Ese grupo estaba conformado por más o menos, no, exactamente 14 personas, 4 claramente rankeados, gente con experiencia, y 10 jóvenes, eran 10 varones y dos señoritas, ¿no? Jóvenes que tendrían entre tal vez 18 y 20 años. Ese era el grupo. Entonces el grupo como elemento, dijéramos, estratégico, no creo que sea muy importante, pero sí Serpa tenía un liderazgo y hablaba en términos convincentes de asuntos vinculados al movimiento subversivo, vinculados a las acciones de combate, probablemente muchas frases hechas, pero él se notaba que tenía una participación notable en esta operación. ¿Considera que Serpa estaba dispuesto a morir si fracasaba la operación? ¿Estaba dispuesto a todo? Estoy absolutamente seguro que él, inclusive personalmente se lo he dicho, que tome conciencia de su situación, porque conversando alguna vez, ustedes se prepararon para entrar, pero ustedes no saben salir de esto. Entonces, las cosas que tocan en este tipo de circunstancias, tratar de persuadirlo, de poner esa actitud. Y él me ha contestado, mire, yo no tengo temor a la muerte. Y si me tienen que sacar en bolsas plásticas, ese es mi destino. Entonces yo saco como conclusión que él estaba dispuesto a morir. Eso no me queda duda, ¿no? ¿Alguna vez vio a los terroristas dentro de la embajada maltratar a los rehenes? ¿Cómo era la convivencia según lo que usted observó? Bueno, yo creo que salvo algunos incidentes, el, el nivel de los rehenes era muy importante. Es dijéramos, profesionales, elementos vinculados a organismos internacionales. Entonces, gente muy inteligente que han sabido llevar esta situación, ¿no? Han estado en ese tema los últimos 72, han estado alrededor de 4 meses, ¿no? Entonces, han llegado a tener alguna relación, pero muy discreta y siempre han actuado inteligentemente en los momentos complicados. Yo creo que esta convivencia se iba deteriorando en los últimos días también notablemente, ¿no? Al entrar más o menos al 4.º mes ya empezaron los inconvenientes, pero no fueron realmente peligrosos. Hubo un incidente, por ejemplo, con el embajador de Bolivia, con el señor Jorge Gumucio, que
él escuchó algunas frases en contra de su país y los encaró con mucha valentía y ellos accedieron y se moderaron, ¿no? Entonces, pero cosas muy específicas, muy puntuales, pero mayormente estimo que no se han producido hechos complicados, ¿no? Si bien no se puede analizar situaciones contrafácticas, pero usted dijo que el objetivo era Fujimori. ¿Qué piensa que hubiese pasado si Fujimori iba? ¿El objetivo era matarlo al presidente o tomarlo como un instrumento de negociación? Yo pienso que era tomarlo como rehén y ellos creían que digamos, si lograban eso, iban a conseguir con mucho más facilidad lo que pretendían, ¿no? Ellos pedían la liberación de un poco más de 400 presos del movimiento Tupac Amaru, ¿no? Al cual pertenecían. ¿Piensa que existió complicidad de ciudadanos japoneses que frecuentaban en la embajada o trabajaban para ella para pasar información al MRTA? No, yo creo que no. No tengo ningún indicio que me indique eso. Todo el equipo de la embajada, todo el equipo fueron rehenes porque estaban todos, de todos los niveles. Y de la embajada, yo no creo. Gente muy disciplinada, muy correcta, no está en mi esquema eso. Sin embargo, el grupo de japoneses vinculados a las empresas japonesas residentes en Perú fueron aproximadamente 22 personas. Y estas personas sí estuvieron juntos, pero no tengo noticia alguna que me indique eso, ¿no? No se ha producido, a mi entender, ¿no? No obstante, puede existir esta posibilidad, ¿no? Usted que fue un hombre de Estado, ya que fue ministro, ¿qué opina de la judicialización que existió posteriormente al hecho, donde se habló de ejecuciones extrajudiciales, donde se quiso enlodar al ejército y denostar este gran logro del ingeniero Fujimori? Yo creo que en el análisis de esta toma, hay que separar la operación militar de todo el resto de problemas políticos, cualquier interés que hubiera de por medio, ¿no? La operación militar, a todas luces, ha sido un acto muy exitoso, ejemplar, que ha tenido connotaciones en el Perú y fuera del Perú. Pienso yo que inclusive ha sido muy importante el mensaje al mundo que en esa época ya se empezaba a elaborar ideas referentes al abandono de la lucha armada como un mecanismo para llegar al poder, ¿no? La extrema izquierda estaba medio convencida de que esa fórmula no le iba a funcionar. Yo personalmente creo que cuando se produce este evento de la recuperación de la residencia, fue tan contundente, tan importante, que ayudó a que esta decisión de la izquierda internacional, que éramos de los más recalcitrantes,
se convierta en otra estrategia, que es la que probablemente se hace evidente ahora con el tema del Foro de San Pablo, ¿no? Ese foro se forma el año 90 y estaba incipiente, y este hecho es del año 96. Entonces, me parece que ha servido para fortalecer estos cambios de dejar la violencia, ¿no? Ya la violencia para ellos dejó de ser partera de la historia, ¿no? Entonces, esa era su filosofía. Creo que esta solución de la toma de la retoma de la residencia, o sea, la recuperación de la residencia, puede haber influido en este tema, ¿no? La proyección en el mundo ha sido muy, muy importante. La última pregunta, ingeniero. ¿Piensa que los peruanos son conscientes de este éxito de la operación militar, que incluso fue ponderada por el mundo entero? Pienso que no. Pienso que no, porque el presidente Fujimori terminó con Sendero Luminoso, que fue el grupo más grande de terroristas en el Perú. Y luego terminó con el MRTA. Esto le generó, y hasta el día de hoy, un antifujimorismo muy, muy recalcitrante por parte de la izquierda. Entonces, y que personalmente pienso se proyecta hasta en los resultados de las últimas elecciones. Entonces, el anti-Fujimori, de alguna manera fomentado por la gente de izquierda vinculada probablemente a algunos medios, ha contribuido a que todo el tema que es público ahora, ¿no? Eso es lo que podría yo decirle. Muchísimas gracias, ingeniero. Que viva el Perú. Muy gentil, muchas gracias. ¿Ah?